Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche, porque nos has hecho partícipes del Evangelio, y no solamente nos has hecho partícipes del Evangelio, también nos permites vivir para el Evangelio, y también nos permites expandir el Evangelio. Que tú obres en cada corazón aquí de los hermanos aquí presentes, que tú trabajes en nuestras vidas, nos ayudes a tener esa pasión por el Evangelio, que solamente surge de corazones en los cuales el Evangelio realmente ha llegado. Que tú obres en cada corazón, las personas que no han llegado por causa de enfermedad o trabajo, que tú obres en sus vidas también, les ayudes, les animes. Aquellos que teniendo el deseo de venir pero no pueden llegar por la enfermedad, Señor, que tú fortalezcas sus vidas. Y aquellos que simple y sencillamente viviendo una religión se conforman con lo menos posible, Señor, que tú hables a sus corazones, transforme sus vidas y puedan entender la importancia que hay en congregarse en el lugar que tú has designado para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, te doy por tantas bendiciones que tú nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que tenemos la ciudadanía mexicana, tenemos la responsabilidad de cumplir las leyes. Tenemos la responsabilidad de participar activamente en la vida de nuestro país, en la vida democrática de nuestro país. Tenemos la responsabilidad de contribuir al bien común de la nación. Y tenemos la responsabilidad de respetar los derechos civiles de las demás personas. Nosotros, además de tener la ciudadanía mexicana, tenemos la ciudadanía del reino de Dios. Y como tal, tenemos responsabilidades y también muy preciosos privilegios. Y en esta tarde quiero que pensemos por unos momentos en esas responsabilidades y en esos privilegios que como cristianos tenemos. En primer lugar, ahí en capítulo 1, versículo 27, nos habla de una exhortación. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La palabra evangelio va a estar apareciendo mucho en el libro de Filipenses y particularmente, si ya lo notó, aparece 2 veces en este texto. En este solo versículo aparece 2 veces la palabra evangelio. Y es una exhortación a vivir como es digno del evangelio. Pero para eso tendríamos que preguntarnos en primer lugar, ¿qué es el evangelio? Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Allí en el Antiguo Testamento, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Evangelio, en primer lugar, es el relato de quién es Dios. Lo hemos visto en algún momento en la escuela dominical acerca de por qué empezamos en el Evangelio con Dios y no con nosotros, porque el Evangelio es la historia de quién es Dios.
Es el relato de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros somos pecadores, Dios es perfecto, Dios es santo, no se parece a nosotros en ninguna cosa. Nosotros definitivamente estamos muy por debajo de lo que es Dios infinitamente. El Evangelio es un relato de quién es Dios, quiénes somos nosotros. El Evangelio es un relato de lo que Dios ha hecho por nosotros. En ningún momento el Evangelio trata de decirnos lo que tenemos que hacer por Dios. Más bien es un relato de lo que Dios ha estado haciendo. Dios dio a su Hijo vino y vivió una vida santa, su Hijo vino y dio su vida para morir en la cruz por nosotros, su Hijo resucitó y su Hijo ascendió. El Evangelio es una historia, un relato que nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué ha hecho Dios para salvarnos y al cual debemos reaccionar. Podemos escuchar el Evangelio, podemos tener una noción del Evangelio, pero si no reaccionamos, el Evangelio se queda solamente en unas noticias que están allá lejos sin afectar la vida. Nos exhorta a vivir de una manera digna de este relato. El Evangelio no nada más es algo que se escucha una vez, se acepta y el resto de nuestra vida continuamos viviendo como antes vivíamos, con un poco de noción de religión. El Evangelio es algo que se vive todos los días. Cada uno de nosotros tiene que reconocer constantemente quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que está haciendo Dios por nosotros. Y tenemos que reaccionar a ello. A veces lo olvidamos y tratamos en algunos casos, tratan las personas de tratar de agradar a Dios, ya como cristianos tratan de agradar a Dios portándose bien, olvidando la gracia de Dios. Otro grupo está tratando de vivir su vida como se le pegue la gana, pensando que el haber aceptado a Cristo era su boleto para ir al cielo, y se han olvidado del Dios que tenemos y de la persona que somos nosotros. El Evangelio es ese relato. Dice Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Noten esta noción aquí en este libro profético. ¿Quién es Dios? Y notamos todo lo que Él hizo por nosotros. Él fue herido por nuestros pecados, Él fue lastimado por nuestras rebeliones, Él llevó la carga de nuestra paz. Y nosotros simple y sencillamente nos apartamos como ovejas. Nosotros somos los rebeldes. Y Cristo, el Salvador. Predicamos el Evangelio de salvación y una salvación plena, una salvación gratuita a todo aquel que cree porque el precio ya fue pagado. Y constantemente lo tenemos que traer siempre a la mente una y otra vez para que no se nos olvide a nosotros los que ya hemos creído en Cristo Jesús, quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios hizo para salvarnos y lo que Dios hace para sostenernos y lo que Dios hará para cumplir con sus promesas. Y tenemos que reaccionar a ello. Olvidar el Evangelio es simple y sencillamente una señal de que algo no está bien a la hora de que llegó el Evangelio a nuestras vidas. Regresando ahí a Filipenses 1:27. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es una exhortación
a comportarnos como es digno de este mensaje. Y ahora este mensaje es especial porque tiene algunos elementos a lo largo de las epístolas, tiene algunos elementos que no podemos evitar recordar, o bueno, más bien olvidar, no podemos olvidar. Dice Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio en sí mismo tiene poder. En realidad el evangelio no es necesario que una persona sea elocuente y bastante habilidosa a la hora de exponerlo para hacer que la otra persona reaccione, porque el evangelio en sí mismo tiene poder. Y tiene poder no para hacer reformas a medias. El evangelio no es un evangelio que tiene tan poco poder que cuando llega a una persona medio la convierte, medio le hace un cambio, medio ocupa algo de su vida. La Biblia dice que el evangelio tiene poder. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio tiene poder, es poder de Dios. Ahora piensen en que no es poder del hombre, es poder de Dios. Así que el evangelio no es medio poderoso, no es casi poderoso, no es un poco poderoso. El evangelio es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvación. Así que cuando el evangelio llega a una persona, no la medio convierte, no la medio transforma, no medio hace una reforma en ella. Cuando el evangelio llega a una persona, la ocupa totalmente, la absorbe, quebranta todo y la ocupa totalmente. Así que cuando alguien tiene la idea de que, soy salvo a pedacitos, tiene una mala idea del evangelio. Porque el evangelio realmente transforma, realmente ocupa, y como vamos a ver más adelante, eso es la base para saber cuándo una persona es salva y cuándo no. Sí se puede saber. No es una cuestión entre la persona y Dios. Es que el evangelio llega, ocupa, transforma y produce un impacto permanente que no se puede borrar con los años, que no se puede borrar con los desánimos, que no se puede borrar con el tiempo. Produce realmente un impacto en la vida de la persona. El evangelio tiene poder. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, es el 2.9, dice 2.9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El evangelio tiene poder y su autor es Dios. Él es el autor del evangelio. A nosotros no se nos ocurrió el evangelio. Si uno hace un resumen de todas las religiones de este mundo, e incluso si uno hace el resumen de todas las desviaciones del cristianismo en cuanto al evangelio o en cuanto a la vida eterna, todas van a llegar a un mismo punto. Cada persona tiene que intentar ganarse la salvación. Así es en el Islam. En el Islam tienen las personas que empezar a ganarse, a llevar los pilares del Islam, dar ofrenda, ir a la Meca por lo menos una vez en la vida, ayunar en determinados tiempos del año, orar 3 veces al día durante cada día constantemente.
ayudar al pobre. Llegamos al otro grupo dentro de la desviación del evangelio en el catolicismo, pues hay que bautizarse, hay que hacer una confirmación de la fe, hay que hacer una primera comunión, hay que confesar pecados, hay que casarse, pero también hay que dedicarse al sacerdocio, aunque si se casan ya no se pueden dedicar al sacerdocio, y si se dedican al sacerdocio ya no se pueden casar. Entonces entran en un círculo vicioso en los sacramentos. Bueno, algunos llegan a solucionarlo casándose, luego asesinando a la esposa, y entonces ya se pueden, ya pueden dedicarse al sacerdocio, ya se casaron y ya son sacerdotes. Y finalmente la unción de los enfermos, la extrema unción. Tienen que saber exactamente cuándo se van a morir para poder llamar al sacerdote, que el sacerdote les perdone los pecados, pero si por alguna razón se recupera, ya se ganó el infierno porque engañó al sacerdote diciéndole que ya se iba a morir y no se murió. Así es el desorden, o más bien así es la idea de lo que es ganarse la salvación. Por eso a nadie se le hubiera ocurrido que el hombre no iba a tener nada que ver porque el hombre es malo, es perverso, es pecador y no puede hacer nada para salvarse y necesita de un Dios que le salve. El evangelio tiene poder. El evangelio es de Dios. El evangelio además tiene un énfasis. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio tiene un énfasis. Ese énfasis está en el hecho de que Dios decidió salvar al creyente por gracia inmerecida y no por obras. Esa fue una elección divina. Dios decidió salvar a los hombres por gracia inmerecida, por el sacrificio de Cristo en una cruz. Pudo haber decidido que fuera por obras, pero nadie hubiera alcanzado la salvación. Pudo haber decidido y hubiera decidido bien siempre. Siempre Dios decide bien. Él pudo haber tomado cualquier otra decisión, pero Él decidió que la salvación fuera por gracia inmerecida. Y damos gracias a Dios que fue por eso. El mensaje, el evangelio, dice ahí que nos exhorta a vivir como es digno del evangelio de Dios, el cual tiene poder, cuyo autor es Dios, cuyo énfasis es la gracia de Dios, cuyo mensaje es bastante claro. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un mensaje claro: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Es el mensaje que debemos exponer, es el mensaje que se lleva a las personas. Dios nos creó, el hombre decidió pecar y el pecado siempre trae como consecuencia el juicio de Dios, pero Cristo murió en nuestro lugar. Y no solamente murió en nuestro lugar conforme a las Escrituras, sino también resucitó al tercer día, afirmando lo que Él había dicho y lo que Él es. El evangelio por el cual debemos vivir de manera digna es un evangelio con poder. Esa va a ser la base. Nadie va a poder vivir el evangelio sin que el poder de Dios haya quebrantado a la persona.
Este evangelio es de Dios, no es de nosotros. Es un evangelio que hace énfasis en esa gracia inmerecida, cuyo mensaje es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a favor de nosotros, y cuya respuesta debe ser clara y contundente. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El evangelio solamente debe producir una sola cosa: arrepentimiento. Y no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. La gente puede escuchar algo del evangelio, puede medio sentirse mal porque ha sido una persona mala hasta cierto punto, puede doblar rodillas hasta cierto punto, pero si no cree en Cristo Jesús y no lo reconoce como su Señor, simplemente estará haciendo una oración más. Luego se hacía la observación: ¿por qué no puse la oración en el folletito? Ustedes han visto que en el folletito al final no trae una oración, porque no queremos decirle a la persona que con una oración simple se va al cielo. Tiene que entender bien el evangelio. Y no es muy difícil, no tenemos que darles 20,000 clases al respecto. Es muy simple. El evangelio mismo trae ya poder en sí. La persona va a ser empujada, tomada, ocupada por esta buena nueva. El evangelio en el cual nosotros vivimos dignamente es un evangelio que tiene poder, cuyo autor es Dios, cuyo énfasis es la gracia inmerecida, cuyo mensaje es ese Cristo crucificado, sepultado y resucitado a favor nuestro, y que implica la obligación de arrepentirse y creer. Decía Hechos que ahora que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. El evangelio no es una invitación de amor de parte de Dios, es un mandato de Dios. La muestra de amor es que Cristo murió en la cruz por nosotros. Esa es la muestra de amor. Pero ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces no hay personas que rechazan el evangelio o que lo aceptan. Simplemente hay personas que obedecen al evangelio y personas que no lo obedecen. Así como no hay iglesias con visión misionera y sin visión misionera. Simplemente hay iglesias obedientes e iglesias desobedientes. Eso es todo lo que hay. Porque el evangelio lleva a la persona a arrepentirse y creer. Y a nosotros nos vuelve sus embajadores. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El evangelio nos hace a nosotros, que hemos creído en Cristo, sus embajadores. La razón por la cual el apóstol Pablo ruega a nosotros, nos exhorta a vivir dignamente, como es digno del evangelio, es porque somos llamados a ser embajadores de ese evangelio. A vivir de tal manera que nada en nuestra vida se convierta en obstáculo para la predicación del evangelio. A vivir de tal manera conscientes de quiénes somos y de lo que hacemos, para que las personas no tengan ninguna excusa para decir: no, a mí ni me prediques porque yo ya te vi vivir.
A mí ni me prediques porque yo conozco a algún cristiano que hace esto. A mí ni me digas porque ya te he visto vivir. Ya vi cómo eres. Te escucho. El problema de Cuernavaca y de muchas ciudades de nuestro país, en el centro del país, es que, por ejemplo, aquí en Cuernavaca vivimos aglomerados. Una casa está pegada a la otra. Entonces la gente observa lo que hacemos, nos mira. Aún en las zonas donde las residencias tienen un jardín. Me acuerdo que tenía un vecino que era creyente, pero desde mi casa se veía cómo golpeaba a sus hijos en su casa, cómo los agarraba a golpes, a golpes. Y no decía mis papás, ¿no son cristianos? Decía, no, yo creo que no. A lo mejor se dicen, me daba pena a lo mejor se dicen. Vivir de tal manera que es digno del Evangelio es un llamado, es una exhortación que surge del hecho de que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Pero como les decía al principio, el Evangelio no medio convierte a la gente. El Evangelio no medio salva a las personas. O las salva y las convierte, o no hizo nada. No es algo así como que medio voy salvando a la persona poco a poquito, poco a poquito. No, el Evangelio o llega o no llega. Y si no llega, que nadie se engañe, no llegó. El Evangelio impacta de tal manera nuestras vidas. No nos hace perfectos de la noche para la mañana, pero lo cierto es que sí transforma nuestras vidas y nos lleva a caminar en una dirección diferente. A una dirección que entiende que cuando no está bien haciendo lo correcto, tiene que doblar rodillas y pedirle perdón al Señor y caminar hacia donde debe de caminar. Porque el Evangelio tiene poder. Y es poder de Dios. Y el poder de Dios es perfecto y completo. No es a medias. No es en pedacitos. Y no es hasta lo que alcance a hacer en nosotros. Él transforma. Se nos hace un llamado emocional a vivir de una manera que es digna del Evangelio. Dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Dios, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en una misma, por la fe del Evangelio. Que os comportéis como es digno. Es un ruego, es una exhortación a cada persona a que se comporte de manera digna del Evangelio de Cristo. Si el Evangelio ha llegado a nuestros corazones y realmente ha hecho la obra de transformación en nuestra vida, vamos a vivirlo tal y cual dice. No es algo que pueda intentar alguien medio convertido. No es algo que pueda intentar alguien medio salvo. Es algo que lo vive la persona que fue impactada por Cristo. La persona que fue transformada por el Señor. La pregunta sería si vive usted en armonía con este evangelio. Si se comporta de una manera digna, independientemente de que le vean o que no le vean. Porque aquí les recuerda, sea que esté ausente o que esté presente, que sea igual. Dice versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Comienza desde la parte final del 27. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. El Evangelio, en segundo lugar, vemos una muestra de lo que puede hacer en nuestras vidas. El Evangelio produce tenacidad. Dice ahí, oiga de vosotros que estáis firmes. Cuando creemos y cuando realmente entendemos
el Evangelio y sabemos lo que tenemos en Cristo Jesús, nos vuelve tenaces. No es nosotros intentando estar firmes, es el Evangelio produciendo firmeza. Nos vuelve tenaces. Cambia nuestra actitud hacia Dios y nos vuelve tenaces hacia Dios. Nos vuelve a nosotros leales a Dios hasta la muerte. Nos vuelve firmes en vivir el Evangelio, incluso a costa de nuestra vida. La razón por la cual muchas personas en el pasado dieron su vida por el Evangelio fue precisamente por el Evangelio. Ahora muchas veces no tenemos que dar nuestra vida, no tenemos que sufrir persecución física, pero nos da pena en otras áreas. Nos da pena que lo que puedan decir nuestros amigos en Facebook. Nos da pena lo que puedan decir nuestros amigos en alguna otra red social. Vivir a Cristo. En realidad el Evangelio produce en nosotros firmeza. Nos hace tenaces. Cualquiera que ha sido impactado por el Evangelio sabe lo que tiene y sabe que no lo perdería por nada del mundo. Puede estar triste y de todas maneras no dejaría a su Dios. Puede tener una dificultad y no dejaría a su Dios. Puede tener la peor de las crisis y se abrazaría del Evangelio porque sabe que es lo más seguro que tiene él o ella. No es nosotros naturalmente agarrándonos de Dios. Es el Evangelio lo que produce en la vida de un cristiano la tenacidad para seguir adelante, aunque todo el mundo lo abandone. Cambia nuestra actitud hacia otros, dice ahí. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando entendemos que Cristo vino a morar a nuestra vida, pero también vino a morar en la vida de la otra persona y de la otra persona y de la otra persona, entendemos que aunque seamos diferentes nosotros, entre nosotros en carácter, en historial, en lo que sea, entendemos que tenemos un mismo Dios y una misma meta. Entendemos que la meta de mi vida, que es glorificar a Dios, es la misma meta que la de usted. Glorificar a Dios. Que la persona con la que menos se lleva en la iglesia tiene la misma meta que usted, que es glorificar a Dios. No es nosotros tratando de ser unánimes, no es tratar de provocar que nosotros nos unamos como iglesia. El Evangelio solito hace ese proceso. Solito. Lo interesante es que vemos de todas las epístolas, si se acuerdan, los romanos tienen una lucha por la cuestión de la justicia, los corintios son un estuche de monerías, un montón de cosas feas que tienen y Pablo tiene que reprenderlos. Los gálatas, sin lugar a dudas, están al borde de la herejía. Tenemos a los efesios con algunas dificultades en cuanto al amor, pero cuando llegamos a la epístola a los filipenses es una bonita carta acerca de la gratitud de un misionero hacia una iglesia que pudiéramos decir, a mí me gustaría estar en la iglesia de los filipenses, pero ¿saben que batallaban con una cosa? La unidad. Les va a hablar aquí de la unidad, ¿se acuerdan? Vamos a estar viendo el capítulo 2, les va a hablar de la unidad, y en el capítulo 4 le va a estar diciendo, ruego a Evodi y a Sintique que, y así. El problema es eso. Y si en una iglesia tan perfecta como la de los filipenses, esta era una falta en particular, definitivamente cualquier iglesia batalla con eso. Cualquier iglesia en todos los tiempos, en donde quiera que sea, no importa si sean franceses, mexicanos, batallamos con eso. La percepción de unidad. Llegamos a la iglesia, venimos a la iglesia, hacemos cada quien las cosas que nos corresponden en la iglesia y se nos olvida que todos los que estamos aquí
que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la misma meta, el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo destino. Compartimos una historia en común y compartimos un futuro en común. La unidad que aquí se nos presenta es un esfuerzo unido, unánimes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, con una misma alma. Es la historia de soldados romanos combatiendo codo a codo con un enemigo común. Les estaba enseñando a los muchachitos de historia cuando todavía daba clases de historia, ¿por qué nos derrotaron los norteamericanos en 1847? En aquel entonces México era una república federal y entonces cada estado tenía que encontrar sus propios recursos para defenderse. No había un dinero federal con un ejército federal. Veracruz tenía su ejército, Puebla tenía su ejército, el Estado de México tenía su ejército, la Ciudad de México tenía su ejército, cada estado tenía su ejército. Y va a depender la riqueza del estado, la posibilidad de defenderse. Así los de Nuevo León se defendieron en 3 días de batalla en Monterrey para que los norteamericanos no ocuparan la ciudad. Los de Chihuahua fundieron todas las campanas de las iglesias, hasta los sacerdotes dieron las campanas para fundirlas y convertirlas en balas de cañón. Los Ángeles las estuvieron ocupando y desocupando, ocupando y desocupando tres o 4 veces. Sonora nunca pudo caer. Se defendieron bien los de Sonora. Pero todo el desastre lo tuvimos aquí. Los veracruzanos, los de Orizaba, se negaron a presentar defensa porque no se llevaban bien con los de Jalapa. Los de Puebla, el gobierno poblano hasta entregó el dinero de la ciudad a los norteamericanos porque no se llevaban con los del Estado de México. Los del Estado de México rodearon la Ciudad de México y esperaron a ver qué le pasaba a los de la Ciudad de México. Y ya sabemos lo que les pasó. Los de Morelos decidieron entregar la ciudad porque los de Guerrero vinieron y saquearon Cuernavaca. Y ahora imagínense eso en una iglesia. Peleándonos porque a mí no se me reconoce, peleándonos porque yo no, y peleándonos porque El Evangelio debería de producir en nosotros unanimidad. Tenemos un enemigo común, ¿verdad? El mismo enemigo que es su enemigo es mi enemigo y es el enemigo de todos nosotros. Tenemos un Señor común. El mismo Señor que es de usted es el mismo Señor mío. Nosotros no somos enemigos entre nosotros. Nuestro enemigo no está entre el hermano o la hermana. Nuestro enemigo es alguien que quiere destruir a la otra persona y que también nos quiere destruir a nosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Vive en armonía con el Evangelio? El Evangelio ha cambiado su vida de tal manera que lo ha hecho tenaz. Primero muerto antes que dejar de adorar a Dios. Primero muerto antes que negar el Evangelio. El Evangelio ha producido tal efecto en su vida que entiende que las otras personas que también han recibido a Cristo son parte de su familia. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Te ruego, Padre, que si hay alguien aquí que a lo mejor hizo una oración para recibir a Cristo, pero que entiende que en realidad nunca se ha convertido, que entiende que en realidad su vida no ha sido transformada, a lo mejor tiene algunos restos, algunas ideas de transformación, pero en realidad nunca ha sido transformada. Su vida sigue siendo tan igual como lo era antes, que pueda entender que el Evangelio tiene poder y que quiere alcanzarle.
para todos los que ya hemos creído en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir, bueno, que sea tu evangelio el que esté impactando tanto nuestra vida, que vivamos de manera digna del evangelio. Que produzca en nosotros tenacidad, que produzca en nosotros unanimidad, caminando juntos para la expansión de tu evangelio en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Bendice, Señor, este tiempo, el resultado de este tiempo, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.